Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independiente de la hora en la que vayan a ver este podcast. Los saludo, Manuel Cuarta, soy agente de seguros y más que venderles un seguro, queremos que ustedes estén bien informados y tomen muy buenas decisiones. En este que va a ser nuestro primer podcast, traemos de hecho no uno, sino dos invitados muy especiales para un tema que muchos han solicitado. Digamos que para todos ya es conocido el tema de los abogados en el sitio, pero ellos nos van a explicar bien todos los pormenores de esta cobertura que se tiene en medio de la póliza de los automóviles. Bueno, quiero empezar también con una frase que ya todos en seguros manejamos y que podría denominarse la frase estrella, y es que es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, hoy empezamos con estos dos invitados. Ellos son John Steven Ruiz Ortega y Juan David Amaya Burbano, a quienes damos la bienvenida a este primer podcast de Aprendiendo con mi asesor de seguros. Así que bienvenidos. Manuel, muy buen día para usted y todas las personas que nos están viendo. Agradecidos por esta invitación y sin duda, como usted bien lo menciona, un tema de sumo interés para todas las personas que tienen vehículos, que tienen motocicletas y que en sí tienen póliza de todo índole. Gracias. Saludo a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan David Amaya Burbano, abogado, especialista en estudios penales. Muy agradecido por la invitación que nos realizan el día de hoy y prestos a resolver todas las inquietudes frente a los accidentes de tránsito y la importancia que tienen la participación de los abogados en las mismas. Perfecto, abogados, muchas gracias. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver un abogado en un sitio de un choque? Es decir, pues obviamente tenemos entendido que cuando se presenta una colisión, ese debe ser uno de los primeros temas que se tienen presente, y es llamar al abogado. Entonces, empecemos por ahí. ¿Para qué va un abogado al sitio de un choque? Por favor. Bueno, Manuel, previendo pues que el tema va a ser enfoque de pólizas, obviamente de vehículos, y atendiendo propiamente su pregunta, pues debemos recalcar la importancia como tal de un abogado en lo que va a ser la atención en el sitio al momento de un siniestro. El abogado juega un rol preponderante porque desde su conocimiento profesional va a poder darle una asistencia jurídica como tal a la persona que sufre en un momento dado una colisión, que sufre un siniestro, ya sea solamente que se generen daños materiales o que salgan personas lesionadas, y precisamente desde ese acompañamiento que hace el abogado va a brindar una guía muy precisa a la hora de indicar y de determinar cuáles son las actuaciones que en un momento dado la persona que sufre el siniestro debe seguir como tal. Entonces, el abogado juega un rol preponderante que no podría darse o no podría hacer si la persona como tal no tiene una póliza de seguros, no está asegurada, porque obviamente el abogado asiste a razón, digamos, de los beneficios que otorgan las pólizas de seguro, de los beneficios que otorga poseer, pues como le indico, una póliza, y desde su conocimiento profesional dará la guía pertinente. Si no hay una póliza de seguro, si la persona no tiene una cobertura, no tiene la posibilidad de requerir esa asistencia jurídica en el sitio al momento del siniestro, pues ella de primera mano deberá atender como tal todo lo que concierne al accidente, respaldarse en un momento dado, si es del caso, en la autoridad de tránsito, pero pues ahorita tendremos que dar a conocer algunas situaciones que se han venido suscitando, algunas novedades frente precisamente al acompañamiento de esas autoridades de tránsito, que ya pues nos están dando de una manera literal en los sitios al momento de accidentes de tránsito, cuando se presentan daños materiales, y entonces es la persona quien debe entrar a ahondar ahí la situación, a darle el mejor manejo posible, lo cual muchas veces suele ser muy complejo. Entonces vislumbramos que el abogado juega un rol determinante para saber guiar como tal a la persona que está conduciendo, a la persona que sufre el siniestro y precisamente a quienes se ven involucrados en esos hechos que son materia, digamos, de acompañamiento y que son materia precisamente de colisión en el sitio. Perfecto, John Steven. Bueno, en ese orden de ideas de lo que comenta, ¿cuáles serían entonces como las recomendaciones o el paso a paso que nosotros le podemos sugerir a todos los clientes? Pues inicialmente, obvio, que tengan la póliza. Ya más adelante vamos a tratar qué pueden hacer quienes no cuenten con esta cobertura. Entonces, ¿cuál sería el deber ser como tal para acudir a ustedes? Bueno, aquí hay que tener presente, obviamente nosotros tenemos, digamos, pues unos contratos con compañías de seguros, con unas firmas que igualmente presten servicios a las compañías de seguros, y a razón de esa situación brindamos una cobertura a los diferentes asegurados de acuerdo pues a la póliza que posean, ¿cierto?
Entonces normalmente la persona sufre como tal la colisión, la persona se comunica con su compañía de seguros para solicitar la asistencia en el sitio y se comunican con nosotros, quienes inmediatamente entramos a brindar todo lo que es el acompañamiento. En este momento el enfoque de la oficina está más dado a abordar sobre todo el tema de audiencias cuando digamos hay un accidente con personas lesionadas y no se puede conciliar en el sitio al momento del accidente, pero también obviamente se puede vislumbrar todo el tema del acompañamiento directamente en el sitio, siempre resaltando que la póliza tiene como tal esos beneficios y hay abogados de la póliza o abogados de la compañía destinados para atención en sitio, para atención a audiencias cuando digamos lo que es el accidente trasciende y no hay forma de conciliar en el sitio porque por ejemplo hay unas lesiones. Y lo importante resaltar es que la póliza le va a dar el acompañamiento a través de sus, digamos, abogados, de todo lo que es la parte jurídica, a ese asegurado pues que se inquieta, que se preocupa obviamente por el accidente de tránsito, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo actuar, que no sabe qué tiene que, digamos, abordar en temas de responsabilidad. Va a estar siempre, siempre, que quede muy claro, el acompañamiento jurídico, dándole la cobertura, dándole obviamente la guía especial que se necesita y que se debe llevar a cabo para que se tomen las mejores decisiones posibles al momento de ese siniestro. Perfecto, John Steven. Bueno, tengo una inquietud, pues obviamente este es el mejor escenario, que es cuando las personas ya tienen la póliza de seguros, cuando tienen la cobertura, pero ¿qué pasa con esas personas, con ese buen número de colombianos que aún no tienen póliza porque piensan que es cara, porque van a esperar, porque dicen que nunca les pasa nada? ¿Cuál sería como esa recomendación si no tienen un abogado y presentan una colisión? Bueno, muy buenos días de nuevo. Parémonos en los dos casos hipotéticos, ¿cierto? Tenemos el primero en el que, digamos, la persona cuenta con su abogado, como ya mi colega lo acaba de explicar, o con la compañía de seguros, ¿sí? Donde la gente llama, solicita la asistencia, y la asistencia llega indistintamente de que sean, digamos, daños materiales o que se presenten daños o lesiones a las personas, o en algunos casos la muerte de alguno de los o pasajeros o participantes en el siniestro. Entonces ya como se ha explicado, ya con la gente con la compañía llama a su compañía de seguros, por intermedio ya de los asesores se le convoca al abogado, el abogado acude al sitio. Pero entonces parémonos en el punto donde la gente no tiene un abogado o no tiene compañía de seguros, ¿cierto? Y ocurrió un accidente. Hipotéticamente solamente, digamos, hay daños de latas, como se conoce en el argot de los accidentes de tránsito. La ley 2251 del 2022 ha facultado que cuando ocurran este tipo de accidentes, lo ideal es tener el abogado, pero si no lo tenemos, las personas, el deber, ¿sí?, es tomar o recaudar todos los elementos materiales probatorios en el sitio, con lo que cuenten, puede ser videos, con el celular, lo mismo que con fotos, si tiene testimonios de personas alrededor que hayan visto cómo fue la naturaleza del accidente como tal, tomar sus datos, recaudarlos, ya para a futuro, si se presenta algún litigio, alguna discrepancia, ahí sí ya cada persona hacer valer sus elementos que logró recaudar en el sitio. Claro está, cuando ya las personas van a tomar un tipo de acción legal, sea la que sea, ya sí se va a ver necesariamente la participación de un abogado, que aquí es donde se puede, digamos, ver la gran diferencia de la gente que tiene una póliza y que la adquiere, que va a tener ese respaldo jurídico de principio a fin, no solo en el ámbito, digamos, contractual que la compañía le ofrece, sino en el ámbito profesional, que es el acompañamiento de los abogados, sea que un trámite que se lleve por el procedimiento abreviado, si son solo lesiones, o si, digamos, lamentablemente fallece alguna persona en el siniestro, se llevaría ya por el procedimiento normal de la ley 906, va a tener siempre ese acompañamiento profesional. Entonces las personas que quizás no tienen ese abogado y logren recaudar los elementos, que lo logren en el sitio, necesariamente se van a tener que ver abocados a conseguir un profesional en derecho con conocimientos en estos temas para poder abordar así lo que resulta de las entregas provisionales y definitivas de los vehículos, lo que representa toda esa estrategia de litigio que se genera en marco de una defensa, o si por algún motivo la responsabilidad recae en la persona, buscar un buen arreglo, buscar un buen acercamiento con quienes fungirían como víctimas, y quién más que un abogado que tiene ese conocimiento, ¿sí?, para poder abordar a estas personas, ¿sí? Y
Qué pena, Manuel, si me permite complementar Bien la pueda. respuesta muy importante que daba mi colega frente a ese tipo de, digamos, de panoramas que se generan, y es que cuando la persona no tiene una póliza de seguro, no ostenta un acompañamiento jurídico en la zona al momento del siniestro, como bien lo menciona mi colega, la ley 2251 en su artículo 16, que entró a arreglarse igualmente o que entró, digamos, a ser objeto de circular por parte del Ministerio del Transporte, entró a definir que en caso de colisiones simples o choques de latas, la autoridad de tránsito ya no tiene por qué entrar a arribar al sitio como tal a elaborar su informe de tránsito, su croquis, solamente cuando hay lesionados. Entonces, cuando solamente se presentan daños materiales, es la persona quien inmediatamente se suscita la colisión, debe documentar todo el accidente, debe entrar inmediatamente a documentar todo el accidente, debe establecer los elementos de prueba suficientes para en un momento dado de considerar lo necesario establecer las reclamaciones pertinentes, lo cual muchas veces es un desgaste para la persona no conoce el asunto, la persona no sabe muchas veces cómo actuar, y el tema es que si la persona, digamos, omite esta situación, si la persona requiere esa autoridad de tránsito y presiona el tema, puede ser objeto en un momento dado de comparendo, porque es que lo que establece el artículo 16 de esta ley es que una vez suscitado el accidente, inmediatamente se tiene que documentar precisamente ese accidente y mover como tal los vehículos de la zona para evitar el tema de tráfico, de atascamiento del tráfico, de, digamos, generar pues allí un tema complejo de tráfico en la zona. Entonces, por lo tanto, yo debo desplazar inmediatamente los vehículos. Mientras que si cuento con mi abogado va a asistir inmediatamente, yo puedo documentar, voy a recibir la guía del abogado de la compañía para aprender o saber documentar la situación, ya mi abogado asiste al sitio y posiblemente va a procurar establecer el mejor acuerdo posible atendiendo el panorama como tal de ese accidente. Ya si el tema trasciende a otros, digamos, a otro asunto cuando hay lesiones y todo, sí puede que, digamos, asista la autoridad de tránsito, pero como mi colega bien lo menciona, muchas veces se da lugar a inmovilizaciones de vehículos, las personas desconocen cómo es el tema de sacar un vehículo de los patios, cómo es el tema de, en caso de que a mí me convoquen a un proceso penal por un delito o un punible de lesiones personales culposas, y entonces la persona quien de su propio peculio personal, de su propio patrimonio, deberá asumir todo el tema de asistencia jurídica, y esto téngalo por seguro que no es nada económico. Mientras que con la póliza usted sabe que va a tener el acompañamiento jurídico hasta el final, y sin necesidad de indemnizar, partiendo de las particularidades del contrato de seguro, igualmente la compañía entrará a respaldar la situación. Entonces prácticamente estamos hablando de que contar con una póliza de seguros es usted de igual manera entrar a proteger su patrimonio personal, porque va a estar la compañía quien me va a respaldar íntegramente al momento de un accidente, lo cual no podría ser así en caso de que yo no cuente con una póliza de seguros que esté amparando cualquier situación que se presente con mi vehículo. Bueno, John Steven, bueno, ustedes tratan unos temas precisamente que son nuevos, entiendo, de acuerdo al tema de la normativa, y se explica un tema en cuanto a que ya no es necesario que haga la autoridad de tránsito presencia en el sitio, sino que ese es un tema que se volvió muy álgido. Los vehículos, y esa sí la hago como pregunta mía, los vehículos los deben de mover. ¿Existe alguna norma donde diga al cuánto tiempo les pueden permitir a los clientes o a las personas el tiempo necesario para tomar las fotos, el registro, recaudar las pruebas, como mencionaban ahora? ¿O simplemente llega alguien y dice, se me mueven ya y se tuvieron que mover? ¿Cómo opera esa parte? Que yo sé que esa es una consulta que muchos van a tener en este podcast. Bueno, digamos, en esas situaciones, la ley no precisa exactamente 10, 15, 20 minutos, ¿sí? Porque cada naturaleza de cada accidente es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, mencionando que es un accidente donde solamente, digamos, una avenida muy recurrida, colisión, un vehículo en la parte trasera del otro, ¿cierto? Entonces, la gente en la brevedad, ¿sí? En la brevedad lo que tiene es que recaudar esos elementos, tomar fotografías, ¿sí? Acudir a las personas que tenga cerca como testigos que le puedan servir a futuro en esas situaciones, ¿sí? Y en la brevedad, como se manifiesta, poder mover dichos vehículos, ¿sí? Ya si muchas veces la situación se pone muy compleja, se pone álgida entre, digamos, los conductores, sí muchas veces se recomienda llamar a las autoridades de tránsito. Situación que, como se mencionaba, la importancia, recalcando, de tener una póliza, es que en esos casos la gente va a poder llamar de inmediato a su abogado, y ya nosotros comparecemos al sitio, como se indicó, con las indicaciones que se le da a la persona, ya abordaría el abogado como tal, pero no existe un tiempo límite que diga 20 minutos, media hora, no. Se reitera, lo ideal es
recolectar los elementos en la brevedad posible y ya pues cada vehículo ya puede ser puesto en movimiento. Para complementar lo que dice mi colega, si bien no hay un tiempo definido cuando vamos al apartado normativo, si requiere o demanda como tal de esa persona que sufre el siniestro que lo haga lo más pronto posible. O sea, es prácticamente la colisión, bájese usted a documentar la situación e inmediatamente movilizar como tal los automotores para precisamente evitar ese tema de atasco del tráfico o esa congestión cuando es una zona, por ejemplo, de mucho flujo vehicular. Y pasa muchas veces, porque ya me ha tocado verlo, que las personas son reticentes con el tema, las personas no quieren mover sus vehículos, las personas dicen yo acá espero a la autoridad de tránsito y ya llega la autoridad de tránsito y al vislumbrar el no acatamiento como tal de la norma, porque inclusive telefónicamente dan esa directriz y ven que no dan acatamiento propiamente de la norma, llegan muchas veces a imponer los comparendos respectivos, lo cual pues es un agravante más a la situación. Entonces obviamente uno ahí queda pues como con un tema bastante complejo. Por lo tanto, sabiendo yo que cuento con mi abogado, inmediatamente, línea como tal de compañía de seguros, asistencia en sitio, el abogado mientras que llega al sitio muchas veces se comunica con uno y le da la directriz pertinente, tome fotos, documente, ya muevo yo el vehículo, espero muchas veces al abogado, el abogado ya llega y se encarga de coordinar toda la situación y no es un desgaste para uno como asegurado, sino tomar fotos, lo normal, el videito pues rápidamente, mover y esperar a mi abogado y cuento con toda la tranquilidad y la confianza de que va a tener una asesoría jurídica de un profesional que se va a encargar de darle el mejor manejo posible al asunto. Bueno, hay una pregunta que es precisamente con el tema si uno debe en la llamada aceptar o no aceptar la culpa, ¿cómo es el asunto ahí? Bueno, esa pregunta es muy importante porque es que aquí ya estamos tocando unos aspectos que propiamente son de la presunción de inocencia, ¿sí? Y el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos de permanecer en silencio en ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces, parémonos en el espectro en que ocurre el accidente. Primer caso hipotético, la responsabilidad, digamos, es mía. Yo iba conduciendo, omití la señal de par y colisioné otro vehículo, ¿sí? Al abogado siempre hay que decirle la verdad, ¿sí? A nosotros siempre nos tienen que hablar claro de cómo fueron las condiciones del accidente, cómo fue que ocurrió, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder preparar una estrategia de litigio, ¿sí? A mirar qué camino tomamos, si es un camino conciliatorio, si es un camino donde no vamos a probar que la responsabilidad no recae en la persona, ¿sí? Entonces esa importancia, primero, con el abogado hacerle claro. Ya segundo, frente a otros tipos de autoridades de tránsito, sea la agente de tránsito o la policía de tránsito en estos casos, frente a ellos, a todos los ciudadanos, como lo mencionaba, nos cobija, aparte de esa presunción de inocencia, ese derecho a permanecer en silencio. Entonces, ante ellos no hay que hacer ninguna manifestación de sí, es que yo tuve la culpa, es que yo... No, todo eso ya se convierte en materia de investigación. Ahora bien, cuando hay algo muy importante, cuando se generan los informes ejecutivos de tránsito, lo que comúnmente conocemos los croquis. Cuando llega la agente de tránsito y voy a hacer el croquis. Ese croquis lo que representa o ese informe de tránsito es una mera hipótesis de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esa hipótesis de responsabilidad? No resulta una verdad, ¿sí? Que lo que haya plasmado la agente de tránsito ahí sea una verdad y lo vaya a hacer, no. Él simplemente plasma lo que como primer respondiente logra vislumbrar medidas de vías, posiciones de vehículos, si hay o no lesionados, dónde fueron los impactos, dirección, la hora, condiciones, ¿cierto? Cosas muy particulares, pero eso no quiere decir que la persona desde ese momento tenga la responsabilidad, ¿sí? Porque entonces aquí tocamos, y es importante, ¿cierto? El tema de lo que es la culpa, ¿sí? En estos accidentes de tránsito, ya de lo que deriva la responsabilidad, ¿sí? Nadie se levanta con el ánimo de decir, hoy voy a colisionar a alguien. Ningún ciudadano, ¿cierto? Nunca. Pero este tipo de accidentes, ¿cierto? Por eso se denominan culposos, ¿sí? Porque puede ser una violación al deber objetivo del cuidado, la violación a alguna norma de tránsito que deriva de un accidente, que por eso se denomina en este argot como la culpa, ¿sí? Diferente a la intención. Ya cuando se entran en materia de investigación, ya la fiscalía la que inicia, si digamos hay en un accidente hay un fallecido, o se da el inicio por la querella interpuesta por quien manifiesta o quien dice ser víctima en un proceso penal, sea por la lesión o por los mismos daños que se le ocasionen al vehículo, pues penalmente, no solamente por lesiones, sino por el daño a un bien ajeno, se pueden
se puede acudir ante la jurisdicción penal y lógicamente también ante la jurisdicción civil. Pero entonces en estos casos se recomienda nunca ante ninguna autoridad, sin el acompañamiento del abogado, aceptar o no una responsabilidad. A quien se le tiene que hablar claro, teleaudientes, a todos, es el abogado. Ya, continuando con las instrucciones que el abogado le dé, ya en etapas que son ante la jurisdicción, ahí ya se entra a dirimir si hay o no una responsabilidad penal, cobijando siempre la presunción de inocencia a cualquiera de los participantes del siniestro. Bueno, me parece que esta pregunta les va a gustar mucho, o esta respuesta mejor, porque sé que en el día a día es mucho lo que se consulta sobre si debo o no aceptar, sobre si el croquis tiene o no la verdad revelada, como nos explica, es simplemente una hipótesis inicial, o sea que es un tema que se debe tener bastante presente. Bueno, ¿qué beneficios, esta sí es una pregunta de tipo asesor de seguros, qué beneficios, aparte pues ustedes de ser abogados, le ven ustedes a este tipo de pólizas? Es decir, si ustedes no fueran abogados, ¿qué beneficios le verían a tener una cobertura de un seguro de un vehículo? Bueno, vamos, ahí son varios aspectos, ¿cierto? El primero, hablemoslo en la parte patrimonial, ¿sí? El respaldo de una compañía de seguros es un respaldo económico, veámoslo así de una forma más coloquial, ¿sí? Donde muchas personas tienen sus propiedades, tienen sus vehículos, fincas, apartamentos, etcétera, ¿sí? Y en un accidente de tránsito, donde, digamos, él llegue a ser responsable, las personas van a buscar, o quienes fungen como víctimas van a buscar su garantía, van a buscar en qué respaldar. Entonces, los bienes de esa persona serían esa garantía. Si una persona tiene una compañía de seguros, se le va a proteger ostensiblemente de esa situación, porque la compañía es la que entra con pólizas que, de acuerdo a que las personas, digamos, tomen la calidad de la misma, tienen unas coberturas, pero son coberturas lo suficientemente amplias como para, digamos, proteger o dar cobertura a ese tipo de accidentes, sean lesiones, sean solo latas, como se llaman, o si, digamos, lastimosamente alguien llega a perder la vida. Entonces, en primer punto, la importancia, pues, de proteger cada persona su pecunio, ¿sí? Y segundo, el manejo que se le tiene que dar procesalmente, ¿sí? El respaldo que la compañía le da jurídicamente, porque si usted no tiene una compañía de seguros, entonces usted tendrá que salir a buscar, a conseguir un abogado que va a tener que encargarse no solo quizás de un proceso penal, sino también un proceso civil. Entonces, mire que la persona va a incurrir en varios gastos, situación que al adquirir usted una compañía, pues va a tener usted el pleno respaldo y la confianza de que va a tener los profesionales en derecho y la parte económica que los va a respaldar. Bueno, y adicional a eso, que son personas que en su día a día atienden este tema, es decir, que es el día a día de ellos, ya su saber hacer está con ese tema. Eso me parece muy importante lo que acaba de mencionar. Bueno, yo sé que obviamente por tema de respeto a la información no se puede indicar nombres ni nada, pero de pronto un caso que ustedes les haya movido el corazón o algo así, que sea un caso de la vida real donde ustedes digan, siquiera este señor tenía abogado y contaba con el respaldo. Manuel, primero que todo, si me permite de pronto adicionar un poco la respuesta que daba mi colega en lo que respecta, digamos, a las coberturas de las compañías de seguro, que también me parece muy importante dejarle como claridad a todas las personas que nos están viendo en este momento. La póliza tiene una cobertura, como bien lo decía mi colega, no solamente desde el aspecto pecuniario, desde el aspecto de acompañamiento jurídico, sino también en muchos otros rubros como tal que identifica y que establece la póliza en sí. Hay muchos tipos de póliza igualmente con diferentes coberturas en esa parte pecuniaria, por lo tanto uno tiene que asesorarse muy bien de la persona que le está vendiendo la póliza para mirar esas coberturas, porque normalmente las pólizas manejan unos rubros económicos por pérdida parcial, que son los daños a mi vehículo, y por atención a terceros. Y hoy en día esos rubros económicos están aproximadamente en 4.000 millones, un poco más, un poco menos, de acuerdo a lo que usted contrate. Entonces, mire la protección que le está brindando usted la compañía de seguros, que es sumamente importante. Si usted no tiene esa protección y en un momento dado hay un proceso penal, civil, con condena en contra de esa persona que generó el accidente, pues esa persona tendrá que responder como tal con todos sus bienes, como bien lo recalcaba mi colega. Y si usted por algún motivo no tiene con qué responder, usted solo tiene su vehículo y no cuenta con bienes para responder por unas lesiones de consideración, pues mire lo grave del asunto, que usted está sometiendo a ese lesionado a un tema de desprotección
que es muy lamentable y que no debería soportar como tal. Obviamente, pues, es también digamos, como muy de largo del tema de que nadie está obligado a lo imposible, pero es triste usted dejar a una persona lesionada sin ningún tipo de amparo económico. Sería bastante complejo la situación. En este aspecto también, y de pronto ya pues como mencionaba, adicionando lo que manifestaba mi colega, también hay que resaltar que tenemos coberturas de las pólizas de seguros, como es el tema, por ejemplo, de vehículo de reemplazo cuando usted se siniestra, que le pueden habilitar un vehículo de repuesto mientras que usted le reparan el vehículo y no queda usted desprotegido. Hay coberturas por hurtos, hay coberturas por daños, digamos, que me dañaron un espejo, que se me pinchó una llanta, y hay unas coberturas que me parecen sumamente importantes, como se podría hacer, por ejemplo, el convenio choque por choque que ostentan las compañías de seguros. En este aspecto quisiera, digamos, entrar como a detallar una situación inclusive personal que tuve hace poco, donde un vehículo me colisionó como tal en la parte de atrás de mi automotor. Ese vehículo estaba asegurado, no obstante yo podría adelantar la reclamación a ese vehículo, pero la mayoría de compañías entran a indemnizar por los daños que generen sus asegurados. Entonces yo tenía la posibilidad de esperar el ofrecimiento económico que me hiciera la compañía de seguros del tercero, previa cotización que yo le presente de los daños, y eso puede demorar un tiempo importante, 30 días, a veces un poco más, un poco menos, y yo con mi vehículo pues afectado sería bastante complejo. Pero en el convenio choque por choque yo afecté mi propia póliza. Mi propia compañía inmediatamente me asignó taller para mi vehículo, mi compañía de igual manera me asignó vehículo de reemplazo, yo funcioné de esa manera. Cuando el vehículo estuvo reparado, yo asumí como tal el deducible, que eso hay que tenerlo muy presente. Inicialmente el asegurado asume el deducible del vehículo, de lo que fue la reparación, y luego ese deducible se lo recobré como tal a la compañía del tercero. Y en el convenio por choque tiene, digamos, uno la ventaja de que las compañías de seguros normalmente reembolsan el 100% del deducible. Entonces, si bien yo en un inicio lo asumí, luego presentando la reclamación a la compañía del tercero, ellos me lo reembolsan, y las personas dicen, bueno, perfecto, usted afecta su póliza, usted asume un deducible que efectivamente a posteriori le van a reembolsar, pero ¿dónde queda la afectación de la póliza? No hay tampoco ningún problema, porque ahí la compañía de seguros, mi propia compañía, la póliza que yo afecté, yo le digo, compañía, vea, tuve que hacer esta afectación, digámoslo así, temporal, porque no podía esperar que el tercero, la compañía del tercero, me respondiera económicamente, porque eso es un tiempo pues considerable, y yo con mi vehículo así afectado. Por lo tanto, aquí está la prueba. En el caso pues particular, el abogado de la compañía del tercero nos dio pues como una carta de invitación para reclamarle a ellos. Entonces yo coloqué ese elemento de prueba y las fotos y lo que tenía, y la compañía obviamente procedió como tal a desafectarme la póliza, lo cual pues digamos en lo personal considero que es muy beneficioso, porque inmediatamente suscitado el siniestro pude meter el carro al taller, conté con vehículo de reemplazo, tuve digamos toda la protección de mi compañía de seguros. Y una vez finiquitado todas esas actuaciones, finalmente la póliza me la desafectan, el deducible, que es ese porcentaje económico que comparte el asegurado con la compañía de seguros, me lo reembolsaron en un 100%, y ustedes dirán, bueno, usted paga deducible, por ejemplo, $1.000.000, el arreglo vale 7. Ese excedente lo puso inicialmente mi compañía, pero también la compañía se lo recurre a la compañía del tercero. Eso hace parte del convenio choque por choque, y recalca uno en este aspecto como la celeridad de la atención, y que yo obviamente voy a tener ahí, digamos, una protección inicial inmediata, y no tengo que quedarme a esperar, ahí, digamos, a un tercero que me responda, lo cual pasaría muchas veces si yo no cuento con una compañía de seguros, quedaría como a la espera en esa colisión de que el tercero sí la tenga, y si considero, si se puede establecer que él es el responsable, hacerle la reclamación y esperar el ofrecimiento que me haga. Y a veces es complejo ese tema, esas situaciones, porque obviamente pues yo puedo hacer una solicitud como tal de reparación por un monto económico, las compañías revisan con sus peritos y pueden considerar otra, y bueno, es toda una situación, pero recalco como tal esas bondades de los beneficios de las pólizas de seguro, que no solamente es atención pecuniaria en aspectos civiles, en aspectos penales, lo que es la atención jurídica y el acompañamiento jurídico, sino que tiene también una protección en muchos rubros, y allí es donde ustedes se pueden respaldar de su asesor de seguros para que les establezca, les haga como una comparación de cada póliza de seguros o de cada compañía que esté ofreciendo estas pólizas, y mirar qué se ajusta mejor a mis necesidades. Bueno, aquí hemos hecho un recorrido bastante importante desde el momento del accidente, que para muchos es la hora de la verdad, que es poder saber si van a contar con el acompañamiento del abogado. Se ha hablado un poco también pues de todo el tema del proceso que sigue. A veces me ha pasado que algunos clientes tienen miedo de llamar para utilizar la póliza porque de pronto consideran que no fue algo muy significativo. Ustedes sugieren que, independiente de lo que haya pasado, mejor se comuniquen con la línea
cada compañía y ya ellos sean directamente los que los orienten con ustedes, o mejor que, como dice el cuento, o como se dice popularmente, deje así, que a veces muchos dicen, no, fue algo pequeño, no quiero llamar, no quiero afectar mi póliza, porque siempre les he sugerido que independiente de lo que pase, es mejor que la aseguradora sepa precisamente por si se llega a necesitar y si en algún momento el tema se complica, que ustedes puedan entrar y como lo mencionaba ahora, eh, que sean ustedes directamente quienes reciban qué pasó, la versión y toda pues como la verdad. Entiendo que junto como con el contador y el abogado hay que decir siempre la verdad para no meterse en problemas. ¿Qué pueden decir? ¿Se debe mejor llamar así sea algo pequeño o solo para cosas grandes? Bueno, esa pregunta es muy importante y considero que lo importante es poner en conocimiento a la compañía, ¿sí? Poner en conocimiento por lo que usted mismo decía. No sabemos a futuro qué pueda pasar, ¿sí? Qué situación se pueda presentar y que el haber hablado claro, haber hablado anticipadamente ante la compañía ya pueda efectuar un mayor respaldo, pueda llegar a ser más diligente. Inclusive también en un aspecto que me ocurrió a mí, tuve un pequeño accidente, fui yo, choqué contra un andén, ¿sí? Y las llantas obviamente pues hubo una falla, ya no podía el vehículo movilizarse. La compañía ahí siempre pues excepcionalmente se hizo la llamada, me remitieron la grúa, estaba en otra ciudad, se remitió la grúa, me dejaron el vehículo en el taller que yo indiqué y esa es la importancia de uno poner en conocimiento porque cuánto me hubiese costado a mí haber contratado una grúa, ¿sí? Inclusive dentro de los mismos servicios que tenía el paquete del seguro, fue una persona me recogió y me dejaron en la puerta de mi casa. Entonces, si yo me pongo a hacer un comparativo, eso a mí cuánto me hubiese costado. Contratar una grúa de una ciudad hasta otra, haber pagado todo el transporte, el desplazamiento desde una ciudad a otra. Entonces, mire la importancia de tener la póliza y hacer uso de ella, ¿cierto? Que es ese mismo respaldo que, como siempre lo hemos venido mencionando, nos va a brindar no solamente en siniestros que se presenten con otros vehículos, sino situaciones particulares que nos pueden ocurrir a nosotros, a cualquiera de nosotros, ¿cierto? Nadie está exento de que se le pinche un vehículo, de cualquier, digamos, falla mecánica, que la compañía esté siempre presta ahí para salvaguardarnos. Manuel, y entra uno a resaltar que usted la compañía no le va a cobrar por solicitar asistencia jurídica, ya sea presencial, ya sea telefónica. Siempre lo debe hacer cuando hay un siniestro, siempre. Eso no implica automáticamente que usted esté afectando su póliza. Usted solamente está solicitando ese acompañamiento jurídico, que es un plus que tiene la póliza contratada, y ya usted con el acompañamiento jurídico, ya sea telefónico, ya sea presencial, usted de una manera mucho más clara establecerá los lineamientos para ver si afecta o no afecta a su póliza. Pero ya será el abogado quien le dará las indicaciones, partiendo obviamente de los deducibles que maneje la póliza, partiendo de las condiciones del accidente. Entonces no tema o no le dé miedo llamar a pedir ese acompañamiento jurídico, porque por eso ni la póliza se le va a afectar, ni se le va a incrementar el próximo año, no. El acompañamiento jurídico es un plus que usted lo va a tener y puede hacer uso de él las oportunidades que lo necesite, y eso no va a generar inmediatamente un incremento como tal a la póliza. Bueno, John Steven, aquí ya tenemos creo que muchos elementos de juicio para que quienes no tienen póliza o quienes están esperando que desafortunadamente algo malo no les vaya a pasar, se animen y tomen la póliza. De igual forma también tenemos la contraparte y es quienes no tengan, y aquí hacemos la cuña, quienes no tengan seguro y estén en este momento en un chicharrón, que es como se conoce popularmente jurídico con este tema. ¿Cómo pueden hacer para contactarlos a ustedes? Si nos pueden dejar sus teléfonos de contacto o un correo electrónico para quien está en una situación muy puntual que necesita asesoría y que no tiene póliza, los pueda contactar, porque me parece también importante que ustedes ya tienen todo el bagaje, todo el conocimiento y toda la experticia del caso. También pues desafortunadamente en esta ocasión si no tiene póliza y tuvo un suceso, ya sabe que ya aprendió y cuando tenga su próximo vehículo, cuando tenga la oportunidad, compre el seguro. Entonces, ¿dónde los pueden contactar? Manuel, atendiendo esa pregunta que usted nos hace, recalca uno la multiplicidad de situaciones que hemos venido enfrentando, que nos ha tocado, digamos, atender, que inclusive fue una pregunta que usted nos hizo y que quedó un poco como en el aire, y hemos tenido experiencias personales bastante complejas, o sea, no solamente trabajando con la compañía de seguros, sino casos particulares de personas que consultan a nuestra oficina por accidentes de tránsito y son bastante complejas. Es que partimos de la base de que si usted, todo el que maneja
siempre va a tener un riesgo de colisión, nadie está exento de esa situación, y no porque usted lo busque, los accidentes se presentan cuando uno menos se lo imaginan. Y el tema de usted no contar con una póliza de seguros, de usted no contar con una cobertura económica en caso de unas lesiones, es bastante complejo, es bastante difícil. O sea, usted generar unas lesiones y en un momento dado establecer que usted fue el responsable y no tener con qué responder es muy doloroso y es muy triste. Y han habido lesiones bastante complejas, es que son innumerables los casos. Nosotros hemos atendido reparaciones de más de 900 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, partiendo de contextos bastante complejos y bastante difíciles. Entonces, dígame, usted dejar a una persona en un estado un estado complejo, en un estado de lesiones, digamos, muy fuerte, con una pérdida de la capacidad laboral importante, y que esa persona no pueda ostentar una indemnización porque usted no tiene una póliza de seguros y no tiene con qué responder, ¿cómo queda esa persona? Ahí usted se verá sometido al juicio penal, pero pecuniariamente la persona va a quedar en una desprotección y uno va a tener que cargar muchas veces como con esa situación. Usted van a estar llamándolo, vea, ayúdeme, vea, respóndame, vea, usted por qué no nos va a colaborar, y es esa tensión, esa zozobra que cada ratico me están llamando, muchas veces inclusive amenazas se presentan, es bastante complejo. Entonces siempre la recomendación sería, como usted inició este podcast, como usted inició esta entrevista con nosotros como abogados, es que la póliza siempre va a ser mejor tenerla y no necesitarla, a usted necesitarla y no tenerla, que es un panorama muy complejo. Ya para temas de contactos, para lo que requieran las personas, los diferentes usuarios que nos están viendo, nosotros estamos ubicados aquí en la Plaza Bolívar de la ciudad de Manizales, edificio BCH, Banco Central Hipotecario. Estamos ubicados en el piso 11, la oficina 1101. Nuestra oficina se conoce como Amaya y Ruiz Abogados Asociados. Somos aquí un grupo jurídico que está conociendo no solamente de temas penales, sino también de temas civiles y otros ámbitos jurídicos. Tenemos otros abogados igualmente que componen nuestra oficina y que pueden abordar muchos más temas para lo que ustedes requieran, lo que ustedes necesiten. Con todo el gusto estaremos presentes. Mi colega, como bien lo decía, es especialista en temas penales. Esta oficina es especialista obviamente también en temas y conocimiento de asistencia a responsabilidad civil extracontractual, temas de seguros. Entonces no duden en contactarnos si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, si se presenta algún siniestro, si se presenta alguna inquietud referente a temas de lesiones, a temas de latas, a temas inclusive de otros ámbitos, que nuestra oficina con mucho gusto los estará acompañando. Los teléfonos para contacto, Manuel, son 316-268-4072, que es mi teléfono como tal. Tenemos el fijo de la oficina, que es el 888-5854. El de mi colega es el 311-699-1499. Y correo electrónicos jsruizortega@gmail.com, y BCH, Banco Central Hipotecario, pero sería con las siglas BCH Amaya@gmail.com. Y como les manifestamos, estamos prestos a atenderlos y a colaborarles y a prestarles las asesorías que requieran. Bueno, John, rápidamente, entre los dos, tres puntos sobre los cuales o por los cuales ustedes tomarían una póliza de seguro, así rápidamente, que yo diga 1, 2 y 3. Pues principalmente es el amparo que me ofrece una póliza de seguros patrimonial, jurídico, de vehículos de reemplazo, de vehículos de todo índole. O sea, ese amparo que me da la póliza, yo digo que en todas las diferentes áreas es un rol fundamental. Tener la posibilidad de usted poder atender en un momento dado la afectación que se le cause a un tercero es otro punto fundamental. El usted poder andar tranquilo en su vehículo, a sabiendas de que si hay algún siniestro, usted, mejor dicho, sabe que tiene la atención, que tiene, digamos, la protección como tal de la compañía, o al menos el acompañamiento de la compañía, que es lo que uno muchas veces le dice a los asegurados. Esté tranquilo, que usted sabe que está respaldado íntegramente por la compañía de seguros. Y eso, para mí, es un plus fundamental. No sé si mi colega tendrá algo más ahí que adicionar. La tranquilidad, ¿cierto? La tranquilidad que va a tener una persona, ¿cierto? La tranquilidad que una persona va a manejar frente a cualquier situación que se dé, ¿sí? Que le puede llegar a afectar aspectos emocionales, y el tener una póliza de seguros, como se mencionaba, le va a proteger su pecunio, los bienes que la gente con tanto sacrificio se consigue con una compañía de seguros, los va a tener en su protección, va a tener la tranquilidad de que en cualquier situación que se presente va a tener ese respaldo económico, profesional y asistencial de los diferentes aspectos que la póliza de seguro les puede brindar a los asegurados. Y resalto, Manuel, de igual manera, usted un accidente de tránsito, dependiendo del contexto, lo puede dejar sin nada desde que no ostente una póliza de seguros. Es una realidad.
Y hemos visto situaciones muy complejas porque usted tendrá que responder, si es responsable, con su propio patrimonio, para que quede muy claro. Muchas gracias. Bueno, abogados, muchísimas gracias por la invitación en este primer podcast. Ya vimos el tema de abogados en sitio, incluso tratamos otros temas de ñapa, por decirlo de alguna manera. Y de hecho, yo tengo una frase y es que a veces en el tema, por ejemplo, de seguros, el no tener una póliza afecta drásticamente el patrimonio. Entonces, ese es un tema que precisamente se compra para proteger todo lo que ya hemos logrado construir, porque en un accidente de tránsito podríamos vernos inmersos en un pago bastante complejo, bastante cargado de ceros, si no tenemos póliza. Entonces, la falta de seguros es perjudicial para el patrimonio. Entonces, muchas gracias, abogados, por acompañarnos en esta charla y esperamos muy pronto volverlos a tener aquí en Aprendiendo con mi asesor de seguros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos los que nos Manuel, acompañan. por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias.